Ahora vamos a conversar sobre el hecho de que un proceso de integración involucra la creación de una organización internacional de integración que se la conoce como una comunidad de derecho. ¿Por qué se suele decir esto? Porque la base de estos procesos de integración es precisamente un ordenamiento jurídico como tal que forma un sistema de normas en donde podemos encontrar algunas que son de carácter principal o primario y otras que son de carácter secundario o derivado. En el primer caso están los tratados fundacionales, en el caso andino el Acuerdo de Cartagena. En el caso del derecho derivado, en cambio, podemos citar las decisiones del Consejo de Cancilleres o de la Comisión y las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Se trata de un ordenamiento jurídico que está sustentado en valores y en principios, valores que son de índole general del mundo jurídico y en principios en general que rigen, por ejemplo, en el derecho público internacional, en el derecho administrativo también, porque el hablar de un proceso de integración implica reconocer a un centro de poder por fuera de los estados que permite adoptar políticas, adoptar normativa y adicionalmente definir unos lineamientos para aplicar normas del propio ordenamiento jurídico de la integración. En este sentido, podemos decir que esa comunidad de derecho implica también reconocer principios propios del ordenamiento jurídico de la integración. La clave para comprender mejor esto en el derecho andino está en los primeros artículos del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia. El artículo 1 concretamente nos dice cómo está conformado ese ordenamiento jurídico, que se ha ido construyendo, consolidando como un sistema jurídico que se relaciona con el derecho nacional y con el derecho internacional. Los principios propios de este ordenamiento jurídico son los de primacía, aplicabilidad directa e inmediata y efecto directo. La primacía permite entender al derecho comunitario como un conjunto de normas que se sobrepone sobre todo a la legislación nacional. No ha habido mayor debate en el contexto subregional andino sobre la relación del derecho andino con las constituciones nacionales. En Europa esto se ha debatido más, pero yo creo que hay elementos para señalar que en general la posición constitucionalista, en donde se entiende a la Constitución como norma suprema, por lo tanto única en su género, se sobrepone a cualquier otra normativa jurídica, no solo interna, sino a cualquier normativa que pueda generarse a remolque de las voluntades concurrentes de los estados, como podría ser el caso en general del derecho internacional y más específicamente de las normas de los procesos de integración supranacionales, como el caso de la Unión Europea en el viejo continente, de la Comunidad Andina en la subregión andina o de otros procesos de integración como el Mercosur, que también está en Sudamérica. Este ordenamiento jurídico está jerarquizado. Las decisiones andinas no pueden sobreponerse a los tratados fundacionales, ni las resoluciones andinas a las decisiones de la comunidad andina que se adoptan por el Consejo de Cancilleres o por la Comisión, tal cual sucede en el derecho interno con las leyes frente a la Constitución o con los reglamentos frente a las leyes. Existe, por lo tanto, una jerarquización del ordenamiento jurídico, en donde la norma base fundacional, que suele ser un convenio, un tratado internacional, es la norma principal que abre la puerta además en el relacionamiento con la Constitución Nacional. Las constituciones, por regla general, se refieren al derecho internacional y le dan un lugar dentro del ordenamiento jurídico. En este caso, el caso de Ecuador o de otros países miembros de la CAN como Bolivia, Colombia y Perú, es clarísimo que la Constitución se ha declarado suprema y que el derecho andino se supedita a la Constitución. Esto no quiere decir que el derecho andino esté también supeditado a las leyes nacionales. Es lo contrario. El derecho andino prevalece sobre la legislación nacional y otras normas derivadas del sistema nacional. El principio de primacía precisamente permite afirmar esto, que las normas de derecho comunitario están sobre las leyes nacionales y otras normas de menor jerarquía, respecto sobre todo a las competencias que han sido transferidas al sistema supranacional, competencias que una vez puestas en acción por esta instancia supranacional permiten que se adopten políticas, normas y decisiones que prevalecen y vinculan a los estados.
La aplicabilidad directa e inmediata implica que la propia norma comunitaria define la manera cómo ha de entrar a formar parte del ordenamiento interno estatal y cómo ha de entrar a regir, de tal manera que cuando una empresa, una persona natural o el propio Estado necesite echar mano de una normativa comunitaria que le beneficie, pueda exigir su aplicación. Y esto es lo que tiene que ver precisamente con el tercer principio, el del efecto directo. Entonces, primacía que tiene que ver con el relacionamiento o la relación entre normas comunitarias y estatales. La aplicabilidad directa e inmediata sobre la vigencia y la aplicabilidad de la normativa, lo que tiene que ver con esto de la entrada en vigor de las normas comunitarias, lo cual se define en el segmento comunitario, no por normas estatales, por regla general. Y adicionalmente el efecto directo, la posibilidad de demandar que se aplique en beneficio propio una norma comunitaria que está ya vigente. Por lo demás, el derecho comunitario tiene que evidenciar en su funcionamiento y en su aplicación lo que significa su génesis, su origen. Es en principio derecho público, es derecho público internacional. Por ejemplo, el funcionamiento de los órganos e instituciones de la integración andina se sustenta en derecho administrativo, que es derecho público por naturaleza. De tal manera que simplemente estamos dándonos cuenta que el sistema de normas de la integración andina parte en general del mundo jurídico y de un segmento de ese mundo jurídico más especializado que es el derecho internacional público, de donde surgen los tratados de integración que tienen una cualidad muy especial. Son al mismo tiempo de derecho internacional público y normas de derecho primario, comunitario, andino, en el caso que nos estamos refiriendo, de la integración andina. Esto es lo que hace, por lo tanto, que nosotros podamos decir a la final que una comunidad de estados de carácter supranacional, como el caso de la CAN o de la Unión Europea, hace una comunidad de derecho. Significa que se trata de una comunidad regida por valores, por principios del mundo jurídico y por un ordenamiento jurídico, además, que tiene que ser obedecido por los estados y cuya aplicación no solamente está a cargo de las instancias estatales, sino también de la propia organización de integración. En el caso de la Unión Europea y de la Comunidad Andina, a cargo de un tribunal de justicia que administra precisamente justicia de manera permanente, es un órgano jurisdiccional supranacional permanente que vigila la aplicación de las normas comunitarias, sanciona los incumplimientos y además define la aplicación de esas normas, así como su interpretación de carácter general y de carácter uniforme. Por eso, las integraciones supranacionales implican el reconocimiento de la existencia de comunidades de derecho.